Amélie realmente creía haber encontrado al hombre de sus sueños, aquel que la haría feliz para siempre, pero después de 4 años de matrimonio, la brutal realidad se impuso, y se dio cuenta de que su cuento de hadas se había convertido en una pesadilla asfixiante. Se sentía completamente atrapada, como un pájaro enjaulado, sin posibilidad de escapar. El hombre que un día pensó que era el compañero ideal, su pareja perfecta, resultó ser un verdadero lobo con piel de cordero, disfrazado de cariño y ternura. Amélie fue engañada de una manera devastadora, y lo que más la hería era haber creído ciegamente en él. Sin embargo, cuando un nuevo guardia de seguridad entró en su vida, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de ella, reavivando su deseo de un nuevo comienzo, una oportunidad de libertad. Amélie quedó completamente paralizada de terror cuando su esposo, Henry, empezó a gritar descontroladamente después de una cena de negocios a la que ella lo había acompañado. Todo porque simplemente deseó una buena noche a uno de sus colegas, pero los celos posesivos de Henry se habían vuelto insoportables. En público, él mantenía la fachada de ser el esposo perfecto. Siempre educado, gentil, atento, y con una sonrisa cortés en el rostro. Sus amigos y conocidos siempre le decían: «Tienes tanta suerte, Amélie, él es tan guapo, tan rico y claramente te adora». Henry sabía exactamente cómo desempeñar el papel de esposo ideal, sin dejar sospechas sobre su verdadera naturaleza. 4 años antes, Henry supo conquistar el corazón de Amélie con maestría. En esa época, ella trabajaba como mesera en un restaurante para pagar sus estudios de psicología, y fue en ese ambiente agitado donde lo conoció. Henry era un cliente frecuente, siempre impecablemente vestido, con un perfume distintivo que llamaba la atención. Aunque intercambiaban miradas curiosas, él nunca tomaba la iniciativa de hablar con ella. Hasta que, un día, Amélie cometió un pequeño error al servir, fruto del nerviosismo causado por los exámenes finales, y Henry, de manera extremadamente cordial, dijo que no había ningún problema, pero que la perdonaría con una condición: que aceptara cenar con él. Al principio, ella se negó, afirmando que solo consideraría la oferta al final del semestre. Él fue paciente y, educadamente, pidió su número de teléfono. El último día de clases, Henry llamó para preguntar si había aprobado los exámenes y la invitó a celebrar la firma de un importante contrato en su renombrado bufete de abogados. Amélie, buscando relajarse y quizá darle una oportunidad al amor, finalmente aceptó. Si Amélie hubiera tenido la menor idea de lo que el futuro le deparaba, ciertamente habría elegido salir con sus amigos y borrar su número del teléfono. Pero, lamentablemente, el destino siguió otro camino. Fueron a cenar, y Henry hizo todo lo posible para que la noche fuera perfecta. La escuchó con atención, elogió cada aspecto de su personalidad y la hizo sentir como una verdadera princesa, tratada con respeto y cariño. Después de llevarla a casa, continuó organizando más encuentros, haciendo que Amélie creyera, poco a poco, que había encontrado al príncipe encantado de sus sueños. Con el tiempo, las citas se hicieron más frecuentes y la relación evolucionó hacia algo serio, culminando en un matrimonio grandioso y aparentemente feliz. Al principio del matrimonio, Henry le prometió el mundo a Amélie. Le decía que podía concentrarse por completo en sus estudios para convertirse en una psicóloga de renombre, y llegó a prometer que conseguiría una pasantía para ella una vez que se graduara. No solo conquistó el corazón de Amélie, sino también la confianza de su familia, que lo veía como el yerno ideal. Sin embargo, detrás de esa máscara de perfección, había un amor falso y vacío. En realidad, Henry era un narcisista que no la amaba de verdad. Para él, Amélie no era más que una posesión valiosa, un objeto de control y manipulación. Con el paso del tiempo, la aisló de todos a su alrededor, alejándola de amigos y familiares, y 4 años después, Henry había destruido casi todo en su vida.
En momentos de ira, Henry a veces apretaba los hombros de Amélie con tanta fuerza que la lastimaba físicamente, levantaba la mano para amenazarla, y sus gritos eran aterradores. Como abogado influyente, con conexiones poderosas, constantemente la amenazaba: si intentas huir, me vengaré de tu familia. Amélie se sentía completamente impotente. ¿Cómo podría alguien denunciar a un hombre tan poderoso? ¿Cómo podría probar el abuso que sufría? La casa estaba siempre rodeada de guardias de seguridad, bajo el pretexto de que Henry trabajaba en un sector peligroso y podría tener clientes en busca de venganza. Todo parecía perfectamente calculado. Alegaba que estaba protegiendo a su adorada esposa, pero en realidad, era solo otra forma de exponer su naturaleza psicópata. La obsesión de Henry por el control llegó al punto de prohibirle usar anticonceptivos, creyendo que ella le pertenecía por completo. Sin embargo, Amélie sabía que traer un hijo al mundo con Henry como padre sería catastrófico. Entonces, le pidió ayuda a la empleada, que se había convertido en su confidente, para comprar pastillas anticonceptivas en secreto. Sabía que, si Henry lo descubría, las consecuencias serían terribles para ambos. La peor parte de todo esto era la obligación de Amélie de fingir que estaba bien ante todos, como si viviera en una pesadilla interminable de la que no había forma de escapar. Se preguntaba desesperadamente cómo podría librarse de ese monstruo sin dañar a las personas que amaba. Hasta que algo significativo cambió en la empresa, haciendo que Henry se volviera aún más inestable y nervioso. La amenaza de la que tanto hablaba se hizo realidad. Involucrado en actividades ilegales, comenzó a necesitar más seguridad a su alrededor. Fue en este contexto que surgió Theo. Era el guardaespaldas ideal, cinturón negro en artes marciales, es militar, con una puntería precisa y capaz de neutralizar cualquier amenaza en cuestión de segundos. Theo fue contratado para asegurarse de que nadie se acercara a la propiedad y para estar al lado de Amélie en todo momento. Los enemigos de Henry sabían que su mayor debilidad era su esposa, y ahora ella estaba aún más atrapada. Sin embargo, Amélie estaba tan exhausta y emocionalmente destruida que ya no le importaba más. Tal vez la muerte fuera una salida más fácil que seguir viviendo esa tortura. A pesar de haber estudiado psicología para ayudar a los demás, no podía ni siquiera salvarse a sí misma. Sin esperanza, pasaba sus días en el jardín, observando a los pájaros volar libremente y sintiendo el aroma de las flores, envidiándolos por poder ir a donde quisieran, sin ataduras. Con el pasar de los días, Theo comenzó a notar a Amélie durante los breves momentos en que la acompañaba fuera de la casa. Notó que evitaba el contacto visual con las personas, pero no podía dejar de observar sus ojos color miel, llenos de tristeza, y su cuerpo esbelto, aunque demasiado delgado. Podía sentir su dolor silencioso, pero sabía que su función era solo garantizar su seguridad. Día tras día, los gritos que venían del interior de la casa resonaban, y Theo era testigo de las marcas en sus brazos, aumentando su creciente ira contra Henry. Si hasta ahora te está gustando esta historia, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal, porque las próximas serán aún más emocionantes, y no te las puedes perder. Así que continuemos. En una noche oscura y silenciosa, como tantas otras que Amélie ya había enfrentado, algo parecía más sombrío de lo habitual. El reloj marcaba casi la medianoche cuando Henry finalmente llegó a casa, tambaleándose, exhalando un fuerte olor a alcohol. Apenas podía mantener los ojos abiertos, pero la furia en su rostro era evidente. Amélie, agotada después de un día largo y extenuante, estaba acurrucada en la cama, intentando dormir. El sonido de Henry tropezando con los muebles la despertó, y el pánico rápidamente se apoderó de su cuerpo al ver la sombra de él acercándose a la cama. Henry se lanzó sobre Amélie con todo su peso, moviéndose de manera agresiva, sus palabras salían como murmullos desconectados, cargadas de alcohol y descontrol,
mientras intentaba obligarla a ceder a sus impulsos. Amélie, aterrorizada, luchaba con todas las fuerzas que lograba reunir, intentando desesperadamente apartarlo, pero él era mucho más fuerte, cada movimiento suyo la hacía sentirse aún más impotente. Su corazón latía a un ritmo frenético, mientras el miedo y la desesperación la dominaban por completo. Con un último impulso de coraje, logró liberarse y corrió hacia la sala, jadeando y aterrorizada, como si su vida dependiera de ello. Henry, aunque ebrio, estaba furioso, y sus ojos, llenos de odio, la seguían como un depredador acechando a su presa. Cuando la alcanzó, le agarró su largo cabello con una brutalidad cruel, arrancando de Amélie un grito de profundo dolor que resonó por toda la casa. Amélie intentó retroceder, pero él la jaló violentamente, levantando la mano como si estuviera a punto de golpearla con fuerza. Los ojos que un día ella había creído llenos de amor ahora eran abismos de crueldad y furia. En ese preciso momento, como un rayo que corta el cielo durante una tormenta, Theo apareció en la sala. Siempre vigilante, había escuchado los gritos desesperados y corrió para ver qué sucedía. Al encontrarse con la horrible escena ante sus ojos, no dudó ni un segundo. Con la destreza de un profesional altamente entrenado, se acercó rápidamente a Henry, sin darle tiempo de reaccionar, presionando un punto vital en su cuello, alcanzando la vena yugular. En cuestión de segundos, Henry cayó al suelo, inconsciente, como si un interruptor se hubiera apagado, dejando el ambiente en un silencio desconcertante. Amélie, aún en estado de shock, estaba acurrucada en un rincón de la sala, con los ojos desorbitados de terror, el cuerpo temblando y la respiración acelerada. Theo, percibiendo su estado, se acercó con pasos lentos y cuidadosos, como quien se acerca a un animal herido y asustado, temiendo empeorar aún más la situación. Se arrodilló a su lado, moviéndose con la máxima delicadeza posible, y comenzó a acariciar su cabello de manera suave, tratando de brindarle algo de consuelo a la mujer devastada frente a él. Amélie, aún dominada por el pavor, retrocedió instintivamente, como si esperara más violencia, pero Theo permaneció inmóvil, respetando su espacio y su tiempo. Él la envolvió en sus fuertes brazos, transmitiéndole una sensación de seguridad y protección que no experimentaba desde hacía años, algo que había olvidado cómo era. «Tranquila, señora Amélie, todo está bien ahora. Te prometo que nunca más dejaré que nadie te haga daño», dijo él, su voz sonando como un susurro suave y tranquilizador, que hizo que el cuerpo de Amélie se estremeciera, pero esta vez no por miedo, sino por un profundo alivio. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió relajarse en los brazos de alguien, sintiéndose verdaderamente protegida. La voz de Theo era como un bálsamo que calmaba sus heridas emocionales. En ese momento, Amélie se dio cuenta de que, tal vez, podría confiar en alguien de nuevo. Quedó impresionada con la facilidad con la que Theo había derribado a Henry, un hombre que siempre creyó incontrolable e indomable. Levantó el cuerpo desmayado de Henry con una ligereza impresionante, casi sin esfuerzo, y lo depositó en el sofá, como si fuera un muñeco de trapo, insignificante. Theo, entonces, se dirigió a Amélie, que aún estaba sentada en el suelo, y le dijo con una calma que ella envidiaba: «Cuando despierte, dile que se desmayó por el alcohol. Estaré cerca por si intenta algo de nuevo». Con un gesto gentil y firme, Theo tomó a Amélie en sus brazos, como si fuera lo más natural del mundo, y la llevó de vuelta al dormitorio. La recostó suavemente en la cama, como quien coloca algo frágil en su lugar, y salió para preparar una taza de té caliente. Cuando regresó, encontró a Amélie acurrucada en las almohadas, aún intentando calmar sus nervios alterados. Theo le entregó la taza de té y se sentó junto a la cama, en silencio, pero presente. La atención y el cuidado que él demostraba eran tan raros en su vida que casi no sabía cómo reaccionar ante esa inesperada amabilidad.
Mientras el calor del té descendía por su garganta, calentándole el cuerpo y brindándole un confort que hacía mucho tiempo no sentía, Amélie se dio cuenta de que, por primera vez en años, había alguien que realmente se preocupaba por ella. Theo no era solo un guardaespaldas, era como un ancla en medio del caos de su vida, alguien que estaría ahí para ayudarla cuando más lo necesitara, alguien que finalmente la hacía sentirse segura de nuevo. Amélie no entendía completamente por qué Theo estaba dispuesto a correr tantos riesgos por ella. ¿Por qué estaba tan decidido a ayudarla a enfrentar a Henry? ¿Qué veía en ella que lo hacía actuar así? Con el tiempo, Amélie comenzó a observar a Theo con más atención, buscando oportunidades para tener conversaciones privadas cuando estaban solos. Él hablaba de diversos temas, con una profundidad que la sorprendía, y Amélie, con su instinto de psicóloga, sabía cómo involucrarse en las conversaciones de manera natural y agradable. Poco a poco, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Volvió a sonreír, algo que hacía mucho tiempo había olvidado cómo hacer, y Theo fue el primero en notarlo, sintiéndose encantado por esa sonrisa delicada. Sin darse cuenta, Theo también se enamoró de Amélie, y con eso vino una creciente necesidad de protegerla a toda costa. Su preocupación por ella era tal que, muchas noches, no podía dormir, temiendo que pudiera necesitarlo en cualquier momento. Theo vivía en la casa de la piscina, desde donde tenía una visión clara y constante de la residencia principal. Siempre que podía, Amélie abría discretamente la cortina del cuarto para señalar que todo estaba bien. La presencia silenciosa, pero protectora, de Theo comenzó a devolverle a Amélie algo que había perdido: esperanza. Volvió a soñar con el futuro, con la idea de seguir su carrera de psicóloga, de ayudar a otras personas que también sufrían, quién sabe, hasta abrir su propia clínica. Además, Amélie comenzó a cuidar más de sí misma, prestando más atención a su alimentación y recuperando su autoestima perdida. Deseaba, por encima de todo, volver a vivir de verdad. Mientras tanto, Henry, su esposo, estaba cada vez más involucrado con su secretaria, una mujer ambiciosa que solo buscaba ventajas financieras y un camino fácil. Como todo narcisista, Henry era un gran hipócrita. Los celos que demostraba hacia Amélie no eran más que un reflejo de su propia culpa y traiciones. Mientras mantenía a Amélie atrapada en una relación llena de manipulaciones y abusos, él se divertía con otras mujeres, dejándola sola durante largos periodos. Pero, de alguna manera, esto era un alivio para Amélie, ya que cuando él regresaba a casa, exhalando olor a tabaco y alcohol, rara vez la buscaba. Amélie comenzó a sentir una profunda repulsión por Henry. Sus gestos, que alguna vez parecieron normales, ahora la asqueaban. Cada vez más, se sorprendía pensando en Theo. Sabía que no debía alimentar esos pensamientos, pero no podía evitarlo. Theo era tan fuerte, siempre perfumado e increíblemente amable con ella. La voz protectora de Theo resonaba en su mente como un eco constante, y se sorprendía por el creciente deseo de estar cada vez más cerca de él. No tiene sentido pensar en esto ahora, se decía a sí misma, intentando alejar esos sentimientos. Lo último que necesitas es pensar en otro hombre en este momento. Pero un día, al abrir la cortina para señalar que todo estaba bien, lo vio sin camisa. Sus miradas se cruzaron durante unos minutos, como si estuvieran hipnotizados el uno por el otro. Parecía que Theo podía leer los pensamientos más profundos de Amélie, y la conexión entre ellos era tan intensa que parecía surgir del núcleo de sus almas. Esa noche, Theo necesitó una ducha fría. Mientras el agua caía sobre su cuerpo, intentaba apagar el ardiente deseo que lo hacía pensar en ella a cada instante. Sabía que debía actuar rápido, sacarla de las garras de ese esposo monstruoso. Amélie merecía ser amada y protegida de verdad. Solo de recordar la manera en que Henry la trataba, Theo se enfurecía tanto que, sin darse cuenta,
golpeó la pared de la ducha. Pero lo que realmente deseaba era hacer que Henry pagara por todo el mal que le había hecho a Amélie. Henry tendría que hacer un largo viaje de trabajo. Normalmente, siempre insistía en llevar a Amélie con él, no porque le importara su compañía, sino para mantenerla bajo constante vigilancia, asegurándose de que estuviera bajo su control. Esta vez, sin embargo, tenía otros planes. Pretendía llevar a su amante, dejando a Amélie bajo el cuidado de Theo, su fiel guardaespaldas. Henry, confiado en su posición, nunca podría imaginar que este viaje marcaría el inicio del colapso de su poder sobre Amélie. Por primera vez en mucho tiempo, ella tendría algunos días de libertad, lejos de su mirada controladora, y tendría a Theo a su lado. Aunque sabía de los peligros que Henry había acumulado con sus enemigos a lo largo de los años, y que salir sola sería arriesgado, Theo le dio el espacio y la confianza necesarios para que pudiera hacer lo que deseara, sin miedo. Una noche, mientras Amélie se relajaba junto a la piscina, saboreando una bebida y contemplando el cielo estrellado, algo llamó su atención. Las luces de la casa de la piscina estaban encendidas, y se dio cuenta de que Theo estaba adentro, entrenando intensamente. Golpeaba el saco de boxeo con una fuerza impresionante, sus movimientos precisos y decididos. La visión de Theo, tan fuerte y concentrado, hizo que el cuerpo de Amélie se estremeciera, una mezcla de fascinación y deseo. Más tarde, se acercó a la puerta de la casa de la piscina, llevando una comida como excusa para iniciar una conversación. Le preguntó casualmente si ya había cenado. Se sentaron y comenzaron a conversar, y conforme la charla fluía, Amélie, sintiéndose cada vez más cómoda, empezó a desahogarse sobre los abusos que Henry había cometido contra ella a lo largo de los años. También compartió sus sueños, hablando con pasión sobre su deseo de abrir una clínica y trabajar como psicóloga, ayudando a otras personas a superar sus traumas. Theo escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, encantado por la determinación y la fuerza que veía en Amélie, a pesar de tanto sufrimiento. Durante la conversación, sentados en la alfombra de la sala, Amélie notó una gran cicatriz que cruzaba el brazo de Theo. Curiosa, le preguntó sobre el origen de esa marca. Theo entonces contó que la cicatriz era el resultado de un ataque sufrido años antes, durante una operación en la que casi perdió la vida tras un enfrentamiento con un mafioso peligroso. Casi se desangró ese día, pero sobrevivió. Amélie, con cuidado, tocó la cicatriz y le preguntó si aún le dolía. Theo, con una leve sonrisa, respondió que no, que el dolor físico había desaparecido con el tiempo. Entonces, él se acercó lentamente, con una mirada profunda, y tocó suavemente el rostro de Amélie. Así como esta cicatriz ya no duele más, también quiero sanar tu dolor, querida. Quiero acabar con todo el sufrimiento que llevas dentro, le dijo, su voz suave y llena de compasión. Sin resistir a la intensidad del momento, él la atrajo más cerca, haciendo que ella se sentara en su regazo. Sus miradas se cruzaron de manera intensa, y en ese instante, la llama del amor entre ellos se encendió, con una fuerza que ninguno de los dos esperaba. Las fuertes manos de Theo rodearon la cintura de Amélie, y ella dejó escapar un suave suspiro, casi aliviada por finalmente sentir algo diferente al miedo o al dolor. En ese momento, Amélie se dio cuenta de que nunca había amado a Henry, de que nunca había experimentado el placer y la pasión que ahora sentía en los brazos de Theo. Incapaces de contener el deseo que crecía entre ellos, los dos se besaron con intensidad, un beso lleno de pasión y deseo reprimido, como si sus labios hubieran sido hechos para encontrarse en ese preciso momento. Después del beso, los dos permanecieron cerca, jadeando, y Theo, con la voz aún ronca de emoción, susurró al oído de Amélie: «Te deseo más de lo que puedo expresar, pero te prometo que solo estaremos plenamente juntos cuando te libere de ese hombre. Cuando te saque de aquí, serás completamente feliz»,
libre para ser mía. Amélie, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza, respondió con sinceridad: quiero conocer el verdadero amor. Quiero ser feliz, de verdad. Te esperaré y esperaré tu promesa. Luego, preguntó, casi como una confirmación: no hay nada malo en querer ser feliz, ¿verdad? Theo, con infinita ternura en su voz, respondió: no, mi amor, no hay nada malo en ello. Te mereces toda la felicidad del mundo. Aunque el deseo entre ellos era innegable, ambos sabían que necesitaban actuar con cautela y de manera correcta. El desafío que se presentaba era inmenso. ¿Cómo liberaría Theo a Amélie de las garras de un hombre tan poderoso y cruel como Henry? El camino por delante estaba lleno de peligros, pero la vida parecía estar a punto de sonreírle a Amélie nuevamente, aunque ella aún no fuera plenamente consciente de ello. Muy pronto, Henry comenzaría a pagar por todo el mal que había causado a lo largo de los años, y de alguna manera, la justicia sería hecha. Cuando Henry regresó de su viaje, algo estaba claramente diferente en él. Entró en la casa con prisa, fue directamente a la caja fuerte y tomó algunos documentos importantes, su rostro cargado de preocupación. Sin ninguna explicación, ordenó a Amélie que hiciera las maletas inmediatamente, diciendo que pasarían varios meses en el extranjero. Pero esta vez, algo cambió dentro de Amélie. Con una valentía que ni siquiera sabía que poseía, lo enfrentó por primera vez, diciendo que si él quería irse, debería hacerlo solo. Fue la primera vez que Amélie se atrevió a desafiar a Henry de manera tan directa. Henry, sorprendido y furioso, la empujó violentamente contra la pared, gritando con rabia: «Te has vuelto loca. Haz lo que te digo ahora mismo». Sin embargo, Amélie, tomada por una renovada fuerza interior, respondió con firmeza: «No me iré a ninguna parte contigo, Henry». La ira de Henry explotó. Avanzó hacia Amélie con violencia, dándole una bofetada que resonó en la sala, dejando su rostro ardiendo de dolor. Luego, le agarró el cabello, listo para causarle aún más sufrimiento, pero Amélie, ahora más preparada, recordó las técnicas de defensa que Theo le había enseñado. Con una patada certera en las piernas de Henry, logró liberarse de su agarre y corrió desesperada hacia la casa de la piscina, donde sabía que estaría segura con Theo. Sin embargo, al entrar en su habitación, quedó completamente sorprendida con lo que vio. Equipos de escucha, armas, y varios otros objetos que no reconocía estaban esparcidos por el lugar. ¿Quién era realmente Theo? ¿No era solo un guardaespaldas? ¿Qué había estado ocultando todo este tiempo? ¿Estaba fingiendo ser alguien que no era? Los dos se miraron durante un largo momento, y el silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no dichas y verdades a punto de ser reveladas. Theo, con determinación en los ojos, sabía que era el momento de liberar a Amélie de una vez por todas y haría lo que fuera necesario para asegurar que tuvieran un futuro juntos. Pero primero, necesitaba terminar lo que había comenzado. Y ahora, ¿qué les deparaba el destino a estos dos? Amélie finalmente se libraría de las cadenas que la ataban, tanto física como emocionalmente. ¿Podrían ella y Theo realmente estar juntos y vivir la vida que ambos deseaban? Las respuestas a estas preguntas, junto con muchas revelaciones impactantes, intrigas y momentos de alta tensión, estaban por llegar. Pero todo esto se revelaría en la segunda parte de esta historia. Así que no olvides suscribirte para seguir las próximas emociones, y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!